Hay palabras que parecen llevar en sí el peso de toda la historia humana, y una de ellas es justicia. Basta pronunciarla para que se despierten memorias de luchas, sentencias, gritos en plazas, esperanzas quebradas o cumplidas. La justicia es esa brújula que el ser humano ha inventado en su paso por este plano dual, un terreno donde todo parece dividirse en opuestos, bien y mal, correcto e incorrecto, víctima y verdugo. En este escenario de contrastes, la justicia se convierte en el árbitro que intenta equilibrar los bandos, el ojo que vigila, la balanza que reparte. Y por eso la hemos elevado a categoría de valor supremo. Pero cuando miramos más despacio, nos damos cuenta de que la justicia tal como la concebimos aquí es hija directa de la dualidad. Existe porque hay conflicto, porque hay partes enfrentadas que reclaman una reparación, porque nuestra mente necesita la tranquilidad de creer que alguien pondrá orden en medio del caos. Y sin embargo, sabemos bien que la justicia humana es frágil, se dobla ante el poder, se mancha con intereses, se retrasa o incluso se niega a los más débiles. Entonces brota dentro una sensación amarga, la de vivir en un mundo donde la ley escrita no siempre refleja la ley del corazón. Es ahí donde el alma se revela. Cuando vemos al culpable escapar de la condena y al inocente cargar con la cruz, algo en lo profundo nos grita que no puede quedar así, que debe existir un equilibrio más allá de lo visible. Es ese grito interior al que nos lleva a clamar por una justicia superior, una justicia que no pueda ser comprada ni corrompida, que no se retrase en sus sentencias ni se equivoque en sus juicios, y la llamamos divina. Podría decirse que la justicia terrenal es apenas un reflejo torpe de una aspiración mayor, un intento de imitar en nuestra escala humana lo que intuimos como un orden cósmico. Y sin embargo, ese reflejo es imprescindible mientras caminamos aquí abajo. Nos sirve de sostén, nos da un marco, nos permite vivir con la sensación de que al menos existe un camino que diferencia lo lícito de lo ilícito, lo justo de lo injusto. Porque si no hubiera justicia en este plano, aunque fuera imperfecta, viviríamos a la intemperie de la barbarie, sin más ley que la fuerza. Y aún así, cada injusticia que presenciamos o padecemos se convierte en un recordatorio de lo incompleto de esta creación humana. Nos recuerda que la justicia de los hombres puede fallar, que puede ser injusta y que quizás por eso mismo la necesidad de creer en algo más grande late en lo más profundo de nuestro ser. Hoy nos vamos a preguntar si existe o no esa justicia divina. Bienvenidos a Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar, mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López.
Cuando la justicia de los hombres se queda corta, cuando el inocente llora y el culpable duerme tranquilo, cuando sentimos que la balanza está torcida y nadie la endereza, el alma levanta la mirada hacia arriba y susurra, a veces gritando, si aquí no, que al menos allá. Así nació la idea de una justicia divina, un tribunal superior al que apelar cuando todos los demás han cerrado la puerta. Las religiones desde tiempos antiguos han alimentado esa esperanza, proyectando sobre la divinidad la figura de un juez perfecto. Para unos, ese juez reparte premios y castigos después de la muerte, enviando a los justos al paraíso y a los malvados al infierno. Para otros, esa justicia divina actúa en vida, como una mano invisible que tarde o temprano pone a cada cual en su sitio. Y así se levantaron imágenes poderosas, un Dios que pesa las almas, que abre libros de cuentas, que dicta sentencias eternas. Todo ello refleja más nuestras ansias humanas que la verdadera naturaleza de lo divino, porque si lo pensamos bien, esa figura de un Dios juez no deja de ser una proyección de nuestra experiencia dual. Vestimos a lo eterno con nuestras categorías terrenales, le damos toga y martillo, le pedimos que se comporte como un magistrado incorruptible. Pero, ¿acaso la infinitud necesita tribunales? ¿Acaso lo divino, que trasciende toda medida, puede limitarse a repartir castigos o premios? Quizá lo que llamamos justicia divina no sea otra cosa que nuestra necesidad de creer en un orden que trascienda el desorden visible. Las filosofías orientales, por ejemplo, nunca hablaron de un juez supremo, sino una ley natural, la causa y el efecto. El karma, que no es condena sino consecuencia. Allí no hay un Dios que castigue, sino un universo que responde. El contraste es grande. En Occidente pedimos sentencia, en Oriente se habla de resonancia. Y entonces surge una pregunta que nos incomoda. ¿La justicia divina existe como tal o es un consuelo inventado por nosotros para soportar la injusticia terrenal? Tal vez sea ambas cosas o quizá ninguna. Tal vez lo que llamamos justicia divina es solo un intento torpe de nombrar algo más grande, un orden, una armonía, una coherencia invisible que a veces intuimos en medio del dolor. Quizá la clave para entender lo que hemos llamado justicia divina no esté en imaginar un tribunal celestial, sino en mirar cómo funciona la vida misma. El universo no necesita un juez externo, porque cada acto lleva consigo su eco, como la piedra que cae al agua y genera ondas que inevitablemente regresan a la orilla. A esto algunos lo han llamado ley de causa y efecto, otros lo nombran karma y muchos lo entienden sencillamente como resonancia. No se trata de premio ni castigo, no hay mano invisible que te persiga para devolverte lo que hiciste. Hay algo más sutil. Cada vibración atrae lo semejante. Cada semilla da el fruto que corresponde. Siembra odio y caminarás rodeado de sombras, aunque nadie te condene. Siembra amor
y la vida misma te devolverá luz, aunque nadie te premie. Es una coherencia natural, tan real como la gravedad, aunque más invisible a los ojos. La resonancia nos recuerda que no podemos escapar de nosotros mismos. Podemos engañar a un juez, manipular leyes, comprar favores, pero nunca podremos engañar a nuestra propia vibración. Lo que llevamos dentro se refleja en el mundo que habitamos, y esa certeza, tan simple y profunda, es mucho más justa que cualquier código escrito por manos humanas. Algunos lo llaman karma, pero el karma no es condena ni venganza, es aprendizaje. No se trata de sufrir lo mismo que causaste, sino de vivir las experiencias necesarias para comprender y crecer. La vida no se empeña en castigarte, se empeña en enseñarte, y de esa manera, lo que aquí vemos como justicia divina no es otra cosa que la coherencia de un universo que nunca pierde la cuenta. No porque la anote en libros invisibles, sino porque toda energía busca siempre su propio equilibrio. Podríamos decir que la ley de resonancia es más compasiva que la justicia humana, porque no se ocupa de imponer sanciones, sino de mostrar caminos. La consecuencia de un acto no es un castigo, es una lección. Y esa diferencia lo cambia todo, porque un castigo solo duele, pero una lección transforma. El gran equívoco ha sido siempre vestir al infinito con los ropajes de lo finito, trasladar nuestras categorías de aquí abajo a aquello que está más allá de todo juicio. Hemos imaginado cielos e infiernos, listas de méritos y deudas, balanzas cósmicas que pesan nuestras acciones como si el universo fuera un gran tribunal. Y sin embargo, eso no es más que un reflejo de nuestra necesidad humana de dividir y clasificar. En un universo no dual, donde no existen contrarios enfrentados, ¿qué lugar tendría el castigo o el premio? Allí no hay pecado ni virtud, porque no hay medida con la que compararlos. Allí no hay juez ni acusado, porque no hay juicio posible. Lo que aquí llamamos justicia se disuelve en esa inmensidad como la sombra que desaparece cuando el sol alcanza su cenit. Todo se integra en un mismo pulso, en un mismo latido que no conoce el error ni la falta. El error de trasladar la dualidad a lo eterno es creer que lo divino se maneja con la lógica de nuestras leyes. Es pensar que hay alguien allá arriba anotando nuestros pasos para darnos después lo que merecemos. Pero si lo eterno es plenitud, si lo absoluto es totalidad, nada sobra y nada falta. Nada debe ser reparado, porque nada se rompió. Lo que nosotros llamamos injusticia solo existe en el terreno del aprendizaje, en esta escuela donde necesitamos límites, reglas y correcciones para crecer. Cuando morimos, dicen algunos sabios, no nos espera un tribunal, sino un espejo. No un Dios que nos juzga, sino nuestra propia conciencia mostrándonos con claridad lo que fuimos, lo que dimos, lo que aprendimos o dejamos de aprender. Y en esa visión no hay condena,
solo integración. Lo que faltó se abrazará, lo que dolió se comprenderá, lo que hirió se transformará. Eso es armonía, no justicia. Lo eterno no necesita ajustar cuentas porque nunca se desequilibra. Solo aquí, en el vaivén de la dualidad, sentimos la falta y buscamos el ajuste. Y tal vez al comprender esto, la carga de pedir justicia divina se suaviza, porque empezamos a intuir que allá donde no hay dualidad, no hay error que castigar, sino experiencia que se funde en el todo. Si lo eterno es armonía y lo absoluto no necesita justicia, ¿por qué aquí abajo la sentimos tan necesaria? Quizá la respuesta esté en que este mundo dual es, en realidad, una escuela. El alma, al encarnarse, acepta entrar en un terreno donde hay límites, contrastes y aparente separación, porque es en ese roce donde se despierta la conciencia. Aquí aprendemos por comparación. Sabemos lo que es la luz porque hemos rozado la oscuridad. Entendemos el valor de la verdad porque hemos sufrido la mentira. Descubrimos lo que significa amar cuando enfrentamos la herida del desamor. En esta escuela, la justicia cumple una función pedagógica. No es solo una estructura social para evitar el caos. Es también un espejo que nos recuerda que cada acción tiene su consecuencia y que la vida se rige por un orden mayor, aunque muchas veces ese orden se nos escape. La justicia terrenal es imperfecta, lo sabemos, pero aún así marca una frontera que enseña, aunque sea a golpes, que no todo da igual. Y lo curioso es que cada injusticia que vivimos, cada situación en la que sentimos que esto no es justo, se convierte en un disparador para el alma. Nos duele, sí, pero ese dolor despierta una búsqueda, la de un orden superior, la de una verdad más grande que la que ofrecen los tribunales de la tierra. Cada herida de injusticia abre en nosotros el anhelo de justicia divina, aunque luego descubramos que lo que realmente buscamos es armonía. Así, el alma aprende no tanto a reclamar justicia como a integrar lo vivido. Descubre que nadie allá arriba va a castigar en su lugar, que no hay mano externa que arregle lo que ella misma eligió experimentar. La lección no viene del castigo, sino de la comprensión. El error no se paga, se ilumina. Y en ese proceso, la justicia deja de ser un juez que señala y se convierte en un maestro silencioso que guía. Podríamos decir que el alma, mientras está aquí, necesita el lenguaje de la justicia porque es el único idioma que comprende en medio de la dualidad. Pero a medida que madura, empieza a trascenderlo. Ya no busca reparación externa, sino transformación interna. Y cuando logra dar ese paso, empieza a acercarse a la armonía del universo no dual, incluso mientras sigue encarnada en este plano. Llegados a este punto, conviene detenerse y poner nombre a la diferencia esencial. No es lo mismo justicia divina que armonía universal. La primera es un concepto humano,
proyectado hacia lo alto, un intento de imaginar que existe un tribunal perfecto que reparará lo que aquí se torció. La segunda es un estado inherente al ser, una ley natural que no necesita jueces ni sentencias porque simplemente es. La justicia divina, tal como solemos entenderla, sigue atrapada en la dualidad, castigo o premio, culpable o inocente, deuda o reparación. Es, en cierto modo, un espejo de nuestras ansias terrenales de orden, un consuelo para soportar la imperfección del mundo, y sin embargo, en el fondo, responde más a una necesidad psicológica que a una verdad espiritual. La armonía universal, en cambio, no juzga ni repara, porque nunca se rompe. Allí donde la justicia divina habla de cuentas pendientes, la armonía universal habla de resonancia natural. Si haces daño, no habrá un juez que te condene, pero ese daño resonará en ti, moldeando tus pasos hasta que comprendas lo que sembraste. Si siembras amor, no habrá un premio que te otorguen, pero el amor se expandirá en ti mismo, convirtiéndose en tu propia morada. No porque alguien lo decida, sino porque así funciona la vida, como la semilla que no puede dar fruto distinto al que lleva dentro. En la armonía universal, el perdón ocupa un lugar sagrado, porque perdonar no es hacer justicia, no es ajustar cuentas, es trascenderlas. El perdón disuelve lo que la justicia querría reparar. Allí donde la justicia pide compensación, el perdón ofrece integración. Y en ese gesto está la clave. El universo no necesita sentencias porque lo que falta se sana cuando es abrazado, no cuando es castigado. Así podemos decir que la justicia divina es una proyección humana hacia lo alto, mientras que la armonía universal es la naturaleza misma de lo alto manifestándose en todo. Una es creencia, la otra es realidad vibracional. Y aunque nuestra mente busque la primera, nuestro espíritu reconoce la segunda. Tal vez por eso tantas veces sentimos que el verdadero alivio no llega cuando el culpable es condenado, sino cuando el corazón logra soltar. Porque entonces dejamos de reclamar justicia y empezamos a vivir en armonía. Y esa armonía, más que un derecho o un deber, es un estado de ser. De poco sirve hablar de armonía universal o de justicia divina si todo queda en el aire, en frases bonitas que se escapan como humo. El reto verdadero es cómo llevar esta comprensión a la vida cotidiana, a esos momentos en que sentimos la injusticia en carne viva. ¿Qué significa, en lo concreto, vivir desde la confianza en la armonía y no desde la exigencia de justicia? En primer lugar, significa dejar de esperar que alguien de fuera arregle nuestras heridas. Cuando alguien nos hiere y pensamos, ya le llegará su castigo, lo que hacemos es mantenernos atados a la herida. En cambio, si entendemos que su acción ya lleva consigo la semilla de su propia consecuencia, soltamos la necesidad de vigilar y controlar. No es resignación,
es confianza en un orden más grande. En segundo lugar, nos invita a mirar qué sembramos nosotros en cada gesto. La justicia humana puede no ver una mentira, un desprecio, una palabra que humilla, pero la vida sí lo registra porque resuena en nosotros mismos. Y del mismo modo, puede que nadie reconozca una bondad anónima, un abrazo dado en silencio, un acto de amor invisible, pero esa vibración nos acompaña y nos nutre desde dentro. La armonía universal nunca pasa por alto lo que somos. Un ejemplo sencillo: alguien roba y nunca lo descubre. Vive años disfrutando de lo ajeno, mientras la víctima se lamenta de que no hubo justicia. Pero ese ladrón, aunque no pise la cárcel, vivirá siempre con la vibración del miedo, de la desconfianza, del peso de lo que escondió. Y la víctima, aunque no recupere lo perdido, sí logra soltar y no envenenarse con rencor. Estará más libre que su verdugo. ¿Dónde está la verdadera justicia? Quizá no en un juez externo, sino en cómo cada uno se sostiene por dentro. Otro ejemplo: alguien ama con sinceridad y no recibe a cambio el reconocimiento que esperaba. Puede parecer una injusticia, pero la vibración del amor que dio ya ha transformado su propio corazón, y esa expansión nadie se la puede quitar. Allí la justicia externa se vuelve irrelevante, porque la recompensa ya está en el acto mismo. Vivir desde la armonía universal nos invita a cambiar el foco, dejar de pedir justicia fuera y empezar a vibrar en coherencia dentro. Si cada día me pregunto qué estoy sembrando con mis palabras, mis silencios, mis acciones, y actúo desde esa conciencia, ya no necesito que nadie me premie o me castigue, porque el equilibrio se sostiene solo. Y quizá lo más importante, la compasión, cuando entendemos que el que daña no necesita tanto castigo como comprensión, porque su acto no es más que la expresión de su propia oscuridad. Dejamos de exigir justicia como venganza y empezamos a ofrecer luz como medicina. No siempre fácil, no siempre inmediato, pero profundamente liberador. Al final, cuando hablamos de justicia, lo que realmente buscamos es paz. No queremos castigos ni premios. Queremos sentir que la vida tiene sentido, que nada de lo que vivimos fue en vano, que el dolor no fue absurdo ni el amor desperdiciado. Y en ese anhelo se esconde el secreto. Lo que llamamos justicia divina no es otra cosa que la certeza íntima de que todo, absolutamente todo, encuentra su lugar en el tejido infinito del ser. La justicia humana es necesaria mientras estemos en esta escuela de contrastes, porque necesitamos aprender límites, porque el alma aún tropieza y se duele. Pero más allá de esas paredes, lo que nos espera no es un tribunal que dicta sentencias, sino una vastedad de armonía, donde nada sobra y nada falta, donde lo que aquí llamamos error se convierte en experiencia y lo que aquí llamamos injusticia se funde en comprensión.
Quizá el verdadero salto sea dejar de reclamar justicia para empezar a encarnar armonía. Dejar de pedir que la balanza se incline a nuestro favor y empezar a vibrar de tal manera que ya no necesitemos balanza alguna. Porque la auténtica liberación no llega cuando al culpable lo castiga, sino cuando el corazón suelta, comprende y sigue amando. ¿Existe entonces la justicia divina? Tal vez no como la imaginamos, con sus sentencias y condenas. Lo que existe es algo más grande, más silencioso y certero, un universo que nunca pierde el compás, una armonía que sostiene incluso cuando todo parece roto, un eco que devuelve a cada alma lo que necesita para despertar. Y ahí queda la pregunta abierta para que cada quien la lleve en su pecho. ¿Viviremos esperando una justicia que venga de fuera o nos atreveremos a ser parte viva de la armonía que ya late en todo? La respuesta, como siempre, no está en un cielo lejano, sino en la forma en que ahora mismo respiramos, amamos y sembramos en este mundo. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en los misterios de la historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.